Noticentro 1, CMI. El mundo comienza a ganar guerra contra COVID, revela Organización Mundial de la Salud. Caída del 20% en los indicadores de muertes y contagios en el mundo entero. En Colombia también contagios y muertes llegan al punto más bajo de febrero. Arranca masiva vacunación en Leticia. Mañana comienza vacunación en EPS en Bogotá para mayores de 80 años. Cúcuta, la ciudad más insegura. Pereira, la más segura, dice el DANE. Disfrazados de policía saquean joyería en Barranquilla. Se disparan extorsión y robo de bicicletas en Bogotá. Marchas en Bogotá terminan en violencia. 4 heridos. Joven pierde un ojo. Campesinos ante la ONU denuncian crecimiento de violencia en el país. El ñoño Elías asegura que le entregó 800 millones de pesos a Roberto Prieto. Audios prueban acoso sexual del presidente de Liga de Boxeo del Valle. Cerrejón en crisis financiera presenta plan de retiros voluntarios. Incendian 6 buses. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El mundo comienza a ganar la guerra contra el COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Los casos globales presentan un descenso por sexta semana consecutiva, mientras que las muertes bajaron un 20%. Según las más recientes cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos positivos de COVID-19 registrados a nivel mundial entre el 15 y 21 de febrero disminuyó en un 11% y confirmó una tendencia a la baja de 6 semanas. Mientras que el número de fallecimientos cayó un 20% durante el mismo periodo de tiempo y ya lleva 3 semanas consecutivas en descenso. La disminución de la incidencia durante la semana pasada fue especialmente notable en el continente americano, donde se redujo en un 19%, seguida de Asia Oriental con 9%, Europa con 7% y África con 2%. Sin embargo, en la última semana, los 5 países que notificaron el mayor número de nuevos casos fueron Estados Unidos con más de 480,000 positivos, seguido de Brasil, Francia, Rusia e India. Actualmente en el mundo, el número de contagios asciende a los 111 millones, mientras que han fallecido 2,4 millones de personas y la drástica reducción se da en medio de las masivas campañas de vacunación en todo el mundo que ya dejan más de 217 millones de dosis aplicadas. Y en Colombia, las muertes y contagios por COVID-19 también reportan una caída. Están en el punto más bajo en el último mes. En Colombia, durante el mes de febrero se ha registrado una notable disminución en el número de contagios con COVID-19. El comportamiento ha sido de la siguiente manera: mientras que en febrero 3 se registraban 11.025 nuevos casos, la cifra bajó a 6.443 en febrero 10, a 3.510 en febrero 15 y en febrero 24 se registraron 3.953 casos. La vacunación será fundamental para continuar con esta senda. En el caso de la vacuna contra el COVID-19 se ha identificado una altísima eficacia y seguridad que ha sido avalada por la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, igualmente por la Organización Mundial de la Salud. El número de fallecimientos por coronavirus también ha ido reduciéndose sustancialmente en este mes de febrero, al pasar el 3 de febrero de 301 casos a 226 el 10 de febrero, a 181 en febrero 15 y hoy a 142 fallecimientos. Mientras tanto, en Leticia inició hoy la vacunación masiva que busca crear un cerco epidemiológico en la zona de frontera. En el Hospital San Rafael de Leticia inició el plan de vacunación contra el COVID-19. Fueron priorizados adultos mayores de 80 años y profesionales de la salud. Tenemos 8 puntos de vacunación en la ESE y 3 puntos de vacunación en la Cruz Roja. La primera vacunada en el Amazonas es un gran ejemplo para la población del departamento. Se busca una cobertura masiva de la vacunación. Lo que buscamos es darle cobertura masiva a la población del departamento Amazonas. Para la masiva vacunación en el Amazonas se conformaron 32 grupos de vacunadores, 28 para Leticia y 4 para Puerto Nariño.
Y en Bogotá, mañana arranca la vacunación en hospitales para mayores de 80 años. Serán aplicadas 8.000 dosis de la vacuna contra el virus por agendamiento con EPS. Bogotá recibió este miércoles 16.218 dosis de Pfizer para retomar la vacunación al personal de primera línea a partir de mañana. ¿Cuándo terminaremos de vacunar el personal de salud de primera línea? Esperamos que no más allá de 2 meses. Además, este jueves, Capital Salud, Sanitas, Nueva EPS y Sanidad de la Policía empezarán a agendar a los adultos mayores de 80 años para aplicar 8.000 dosis. A partir de mañana, iniciamos la vacunación por agendamiento. La vacunación para la población en general se irá programando a medida que vayan llegando los biológicos. La capital habilitará coliseos y se prepara para inmunizar a los habitantes de calle y a la población migrante. Los vamos a citar a nuestras clínicas y hospitales públicas y privadas, pero también vamos a hacer jornadas de vacunación en calle. La vacunación de adultos mayores en los geriátricos será a domicilio. Hasta el momento, más de 500 han sido inmunizados. Los ciudadanos de Nueva York tendrán que seguir usando doble tapabocas. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, le pidió a la población mantener la precaución hasta junio, cuando se espera que la campaña de vacunación alcance los 5 millones de habitantes. El DANE reveló que la percepción de inseguridad de la ciudadanía es mayor en las zonas urbanas que en las rurales y que Cúcuta encabeza la lista de las ciudades capitales consideradas como peligrosas. Según la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana realizada por el DANE, en 2020 las ciudades consideradas como más peligrosas de acuerdo a la percepción ciudadana son Cúcuta, Bogotá, Pasto, Cali y Villavicencio. En la capital de Norte de Santander están identificados los factores de la inseguridad. Por todas las situaciones que ya sabemos relacionadas con los cultivos ilícitos en la región de Catatumbo, asimismo toda la problemática generada por la migración que se ha presentado en los últimos años. Los ciudadanos consultados por el DANE dijeron que los lugares más peligrosos son la vía pública, el transporte masivo, los puentes peatonales, las plazas de mercado y los cajeros automáticos. El DANE identificó además por qué la percepción de inseguridad es mayor en las ciudades que en las zonas rurales. La principal causa está asociada con los fenómenos de delincuencia común, robos o agresiones. El estudio también reveló que en materia de solución de conflictos, apenas un 24% de las riñas se resolvieron, mientras que el 76% no tuvo solución. La percepción de inseguridad bajó a 39% en el año 2020 a nivel nacional, explicado porque los ciudadanos estuvieron confinados y menos expuestos a los peligros de la calle. Hombres vestidos con prendas de la policía asaltaron una joyería en un centro comercial en Barranquilla. Minutos después, las joyas fueron recuperadas, pero los delincuentes escaparon. 2 hombres vestidos con uniformes de la Policía Nacional asaltaron una joyería dentro de un centro comercial en el norte de Barranquilla. Inicialmente, los antisociales, acompañados de un tercero que vestía de civil, merodearon por espacio de varios minutos en los pasillos. Los delincuentes simularon hacer una ronda de vigilancia y aprovecharon la llegada de una empleada del establecimiento para ingresar. Mientras los 2 falsos uniformados entraban, otro de civil se quedó en la puerta del local. Luego, uno de los delincuentes sacó una bolsa de uno de sus bolsillos y comenzó a desocupar la vitrina de exhibición de la joyería. Por espacio de minuto y medio, el antisocial cargó la bolsa que llevaba. Luego, emprendieron la huida para crear el caos. Alertaron sobre una falsa bomba. Unas pocas cuadras de este centro comercial, específicamente en una vivienda, en una casa de Barrio Abajo. Allí se tiene la información de que se encuentran estos sujetos. La policía ingresa a este lugar y allí se recupera la totalidad de las joyas hurtadas. De igual manera, unas prendas de uso privativo de la Policía Nacional. Los delincuentes dejaron las joyas, pero alcanzaron a huir. Lo robado y recuperado posteriormente está evaluado en 600 millones de pesos. La extorsión aumentó 11% en el último año en Bogotá, así lo revela un estudio de Probota.
La extorsión fue uno de los delitos que subió durante la pandemia en Bogotá. En el último año se registraron 1.010 casos. Este fenómeno aumentó en 11 de las 20 localidades y estaría asociado con los préstamos gota a gota. En Bogotá aumentaron los delitos de extorsión, violencia intrafamiliar y hurto de bicicletas. Usaquén es la localidad de Bogotá más azotada por la delincuencia. Las localidades de Usaquén y Mártires representan los territorios que tienen el mayor número de variables deterioradas. Para los expertos, la capital debe buscar la forma de financiar su propio pie de fuerza, trabajar con la seguridad privada y analizar el delito por localidades. El primer paso aquí es reconocer la situación crítica. Las cifras fueron reveladas durante un foro de seguridad ciudadana convocado por Pro Bogotá. Las autoridades atribuyeron al ELN el ataque contra un convoy militar en el norte de Santander en el que murieron 2 uniformados. Así quedó este vehículo militar a su paso por la vereda El Tablazo, cuando fue impactado por un artefacto explosivo en plena vía Cúcuta-Tibú. De los 13 militares, 2 perdieron la vida y 11 resultaron heridos. Este convoy era el último de 4 que transportaban 84 soldados. Los uniformados lesionados fueron traídos a Cúcuta. 2 de ellos tienen heridas de consideración. Se evidencia cómo el narcotráfico es la peor amenaza que puede tener nuestra sociedad. Lo sucedido en Catatumbo es, por supuesto, operaciones que venía desarrollando nuestro ejército en conjunto con la policía, de erradicación y además de presencia en una zona afectada particularmente por el ELN y por el grupo de los Pelús. El ejército desactivó en forma controlada más explosivos instalados sobre este corredor vial. Las autoridades atribuyen este atentado al Frente Juan Fernando Porras del ELN, en retaliación por los últimos operativos en su contra. Los militares fallecidos eran oriundos de Bogotá y Antioquia: Manuel Cárcamo, 23 años, y Danilo Osorio, de 22. 6 presuntos guerrilleros del ELN fueron capturados por la Armada cerca de Buenaventura. Según las autoridades, los capturados controlaban un corredor de narcotráfico y estaban implicados en acciones violentas en la vereda San Francisco, cerca al casco urbano del puerto. La Dirección de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una investigación para determinar las circunstancias en que un joven de 24 años que participaba en las protestas contra la violencia policial perdió su ojo izquierdo como consecuencia de un impacto que recibió en el momento de los enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes. Un 24 de febrero y a través de una directiva transitoria en el gobierno de Andrés Pastrana se creó el ESMAD. Hoy, 22 años después, las calles se llenaron de manifestantes en contra del escuadrón antidisturbios. Los estudiantes marchaban contra la violencia policial para exigir matrícula cero y contra los 6.042 falsos positivos denunciados por la JEP. En medio de las consignas contra el ESMAD, nuevamente las sedes bancarias sufrieron ataques. Buses de Transmilenio fueron vandalizados. En medio de las pequeñas escaramuzas, la marcha avanzaba desde el norte hacia el centro de la ciudad. En la calle 24 con décima se calentaron los ánimos y empezaron los choques entre manifestantes, el ESMAD y la policía disponible. Garetzela, joven de 24 años, resultó herido en un ojo y lo perdió. Ya en la séptima, el ESMAD disparó varias bombas aturdidoras. Se disolvió y unos pocos llegaron a la 19 a recordar a una de las víctimas del ESMAD, el joven Dylan Cruz, y a pedir justicia. Estamos acá haciendo memoria, estoy haciendo aquí pidiendo justicia por mi hijo, porque hasta el día de hoy, en lugar de hacerse un juicio contra este señor Cubillos, capitán Cubillos, que fue quien me asesinó a mi hijo en las marchas pasadas, hasta el día de hoy no hay un juicio para él. Así terminó este día de marchas por una reforma policial y contra la violencia uniformada. Organizaciones campesinas de varios departamentos denunciarán mañana ante Naciones Unidas el incremento de la violencia y la impunidad por los delitos cometidos en el campo colombiano. Organizaciones campesinas que representan a unos 500.000 habitantes de zonas afectadas por la violencia intervendrán ante la ONU. Es que se le exija al gobierno colombiano la implementación de los acuerdos de paz. Y así como dice el acuerdo de paz, se debe abolir el paramilitarismo.
aseguran que en los últimos años ha aumentado la violencia contra los campesinos en Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Sucre, entre otros departamentos. Creemos que ha aumentado la violencia en el año 2020. Siguen habiendo grupos armados en los territorios donde confinan a las comunidades y que a veces se ve que están en connivencia con el Estado y se siguen amenazando a las comunidades. Las denuncias se escucharán mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. En el Cabildo Chanó de la comunidad indígena del Alto Río Bojayá, un líder indígena de 51 años perdió la vida al maniobrar una mina antipersona que encontró en una de sus parcelas. En el hecho, 2 hijos de la víctima resultaron heridos y fueron trasladados por la comunidad en lanchas hasta el corregimiento Pogue para recibir atención médica. Son más de 25 las comunidades indígenas de 4 municipios, un aproximado de 6.000 personas que están confinadas por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías hizo nuevas acusaciones dentro del caso Odebrecht. Aseguró que le entregó 800 millones de pesos en efectivo a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías reapareció en el juicio al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, a quien denominó como el hombre de las soluciones para Odebrecht. Los de Odebrecht tenían su interés de hacer su negocio, entonces mucha gente jalonaron lo que fueron eso, y el doctor Andrade, por supuesto, quería quedar bien con todas las personas. Elías lanzó fuertes acusaciones en contra del expresidente Juan Manuel Santos y de Roberto Prieto, exgerente de su campaña, a quien le habría entregado 800 millones de pesos en efectivo, según denunció. Eso no se voltea de un momento a otro. También todo el electorado está perdiendo por 1 millón de votos a salir a ganar. ¿Sí? Claro que tuvo que ver. Para mí, este fue un proyecto donde, como lo digo, por enésima vez, confluyeron muchos intereses, entre ellos las campañas políticas del 2014. El excongresista también acusó a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, a quienes señaló de tener interés en la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Habían modificado el trazado y habían escogido de esa Huachica Cúcuta hacerla desde Ocaña a Gamarra, porque era una petición que le había hecho la familia Parodi. Fuentes cercanas a Elías confirmaron que su colaboración hasta ahora empieza y estaría dispuesto a declarar en otras líneas de investigación. Mateo Reyes, uno de los testigos de la muerte de la joven Ana Castro, salió del país el pasado 8 de febrero, según las autoridades migratorias. Si bien el hombre no es requerido por ninguna entidad judicial, su testimonio es clave en la investigación que adelanta la Fiscalía por la misteriosa muerte de la joven, quien habría sido lanzada de un vehículo en movimiento en Bogotá. El presidente Iván Duque arremetió de nuevo contra la Justicia Especial para la Paz. Dijo que la verdad se debe soportar con pruebas incontrovertibles y no en acusaciones de micrófono. Durante la entrega del balance sobre la implementación del acuerdo de paz, el presidente Iván Duque le dijo a la Justicia Especial de Paz que sus informaciones deben estar sustentadas en pruebas incontrovertibles y no simplemente en los micrófonos. La justicia siempre se hace grande cuando llega a la verdad objetiva, incontrovertible, en las sentencias, en las providencias y no en los micrófonos. El primer mandatario reiteró que la comunidad internacional está pendiente de los fallos ejemplares, pues los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no pueden estar ocupando cargos públicos. Cuando una víctima ve a su victimario ostentar poder en esos cargos después de ser sancionado, si eso ocurre, lo que existe es una revictimización. Y por eso plantear esta suerte de criterios lo que contribuye es a que la paz con legalidad no esté soportada en la impunidad. El presidente Iván Duque dijo finalmente que su gobierno está comprometido con la implementación del acuerdo de paz con legalidad y con cero impunidad. La Dirección Marítima y Portuaria denunció que en el país hay más de 17.000 invasiones en zonas costeras. 2 modalidades diferentes de ocupación de playas en el Pacífico y en el Atlántico develó la DIMAR. En el Pacífico
tenemos los palafitos, las zonas palafíticas, y allí podemos tener entre Buenaventura y Tumaco perfectamente 16.000 ocupaciones indebidas. En el Caribe, mientras tanto, hay la ocupación de hecho con encerramientos de áreas que luego particulares convierten en propiedades. Ahora tenemos más de 1.500 invasiones, de las cuales por supuesto se ha venido haciendo procesos de recuperación del espacio público. En la zona costera del Atlántico son 230 las ocupaciones de predios que se investigan. Tras la renuncia del presidente de la Liga de Boxeo del Valle, Jaime Cuéllar, se conocieron detalles de las denuncias de acoso sexual en su contra. Las 4 denuncias en la Fiscalía por el presunto delito de acoso sexual le costaron el puesto al presidente de la Liga de Boxeo del Valle, Jaime Cuéllar. Él a mí siempre me ofrecía dinero, en cambio de acostarme con él. Me decía que él tenía el poder para que yo fuera una gran boxeadora, para que yo llegara a una selección Colombia. Varias evidencias como audios de WhatsApp son algunas de las pruebas que tienen las víctimas, muchas de ellas de escasos recursos y cuya condición fue aprovechada por el dirigente deportivo para expresarles las propuestas indecentes. La otra hermana que ella viene y yo te doy los otros 56 que te faltan ya para otro mes. Te viene de 56, no, te doy 60. Pues que tiene que pagar transporte o depende de lo que yo tenga, no se cuente con eso. Y por eso le digo, eso es cosa tuya, pero digo que venga por la tarde, ojalá, y por 3, 4, que no hay nadie aquí, ya todo el mundo lleva. Entonces, yo hago un esfuerzo, pero usted también, y yo quiero, además usted que si usted a mí me gusta, como musical, y yo ahí tengo un condón. Cuéllar llevaba más de 2 décadas liderando la Liga de Boxeo en el departamento. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Cerrejón anunció un plan de retiro para sus trabajadores. Esto como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera que atraviesa. A través de un comunicado, la compañía confirma la difícil situación financiera por la caída de los precios del carbón en el mercado internacional y la baja demanda. La situación obliga a un ajuste para reducir sus costos de operación. Allí se incluye un plan de retiro voluntario para los trabajadores, el cual será evaluado por el gobierno, que impulsará una estrategia para recuperar la industria del carbón, que hoy cae 35% en su producción. Estamos trabajando en el eje de legalidad, seguridad y buenas prácticas. Esto se concentra mucho más en el centro del país. Ahí nuestra apuesta es desarrollar una cadena de carbón legal, limpio, seguro y sostenible. La situación del Cerrejón se suma a Prodeco, que en días pasados solicitó la devolución de sus títulos mineros en el Cesar. Justamente en Riohacha, varios buses de la empresa carbonífera Cerrejón fueron incinerados por desconocidos luego de ingresar violentamente al parqueadero en el que se encontraban los vehículos. Según las autoridades, hombres armados ingresaron y quemaron 4 buses. 2 automotores más resultaron afectados parcialmente. Los buses, que pertenecen a la empresa Amtur, eran usados para transportar a los trabajadores del Cerrejón. El presidente Iván Duque defendió la trayectoria e idoneidad de Viviana Taboada y Mauricio Villamizar como nuevos integrantes de la Junta del Banco de la República al posesionarles. El presidente Iván Duque resaltó la trayectoria de los nuevos integrantes del Banco de la República, Viviana Taboada, hija de la exministra del Interior Alicia Arango, y Mauricio Villamizar, quienes se posesionaron hoy. A usted, doctora Viviana, tengo el honor de conocerla hace más de 15 años. Sé de su disciplina y formación, no solamente su rigor como economista egresada de la Universidad de los Andes y magíster también de la misma universidad, sino que también fui testigo del reconocimiento de muchos de sus profesores en la Universidad de Harvard. El primer mandatario reiteró que estos 2 nuevos integrantes mantendrán la independencia del banco emisor. La Federación Nacional de Cafeteros prevé una producción de 6 millones de sacos para el primer trimestre de 2021 y de 14 millones para el cierre de año. La agremiación espera cifras positivas en materia de producción para este año. En el primer semestre proyecta 6 millones de sacos, mientras para el promedio anual espera estar sobre los 14 millones de sacos. En 2020 la producción cerró en 13.9 millones de sacos. Se espera mayor rentabilidad por el alza en los precios del café en la bolsa de Nueva York. Estamos haciendo todo lo que podemos para que el productor, para que todos estos emprendimientos puedan
tener un espacio en el mercado nacional e internacional. El pronunciamiento lo hizo en el lanzamiento de la empresa Sor Café, promotora de programas de inclusión de personal con discapacidad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,14% a 1.370 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,33% a 23.600 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 2,34% a 80.990 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.578 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.290 pesos y la venden entre 1.330 pesos. Un euro cuesta 4.339 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.35. El azúcar se transó en 17,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63,38. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66,34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.309 pesos. En esta época de pandemia, el Instituto para la Economía Social de Bogotá, el IPES, se ha vuelto un gran apoyo para los vendedores informales. El Instituto para la Economía Social IPES es la entidad encargada en Bogotá de brindar alternativas productivas a la población que ejerce sus actividades en el espacio público y, como parte de su iniciativa para mitigar la propagación del COVID-19, entrega kits de bioseguridad a vendedores informales en las localidades de San Cristóbal, Suba, Chapinero, Santa Fe, entre otras. No podemos bajar la guardia en la reactivación económica. Principalmente en el espacio público, nuestros vendedores informales no se pueden descuidar. Debemos mantener las medidas de autocuidado y de cuidado colectivo. Por eso seguimos distribuyendo los kits con el tapabocas, con el gel antibacterial y con los trajes antifluido que últimamente estamos entregando para que además estén bien presentados. Además, continuamos con la entrega de mobiliario semiestacionario e impulsos económicos para la reactivación de los vendedores informales en su labor que desarrollan en el espacio público. Esto se suma a los más de 123.000 elementos de bioseguridad, a las 1.302 jornadas de sensibilización y a las 425 jornadas de limpieza y desinfección que se han realizado durante la emergencia sanitaria. Seguridad y salud para una Bogotá vital. Venezuela declaró persona no grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante, una acción que fue duramente cuestionada por el bloque comunitario que instó al chavismo a reconsiderar la decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Tras la imposición de nuevas sanciones a 19 figuras fuertes del chavismo por parte de la Unión Europea, desde el gobierno de Nicolás Maduro respondieron con fuerza al declarar como persona no grata y ordenar la expulsión de la embajadora Isabel Brilante. Se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Desde el bloque comunitario pidieron a Maduro reconsiderar la expulsión de su diplomática, advirtiendo que la decisión no hará más que aislar al país petrolero internacionalmente. La ONG Acción contra el Hambre alertó sobre los graves estragos de la pandemia en América Latina. Esta organización dijo que la inseguridad alimentaria severa se ha triplicado durante el último año en la región, pasando de 3,4 millones de personas afectadas en 2019 a más de 10 millones a finales del 2020.
En Ecuador, tras la llegada de la marcha indígena a Quito, el candidato Yacu Pérez presentó 16.000 actas electorales que supuestamente presentan inconsistencias en un intento por no quedar fuera de la segunda vuelta de las presidenciales. Representantes del movimiento indigenista Pachacutic entregaron las actas al Consejo Electoral, donde ya están siendo cotejadas por el personal del organismo, que tiene un plazo de 3 días para dar el trámite correspondiente, mientras la atención se centra hacia dónde se dirigirá el apoyo de los indígenas para el balotaje en caso de que se confirme la derrota de Pérez. Hubo una nueva y asombrosa erupción del volcán Etna, que es el más activo de Europa, está ubicado en Italia. Los chorros de lava iluminaron el cielo de la ciudad de Sicilia. Se calcula que las fuentes de lava alcanzaron los 1000 metros de altura. Ragazzi, dal vivo è incredibile. Lo demuestra.